con todo esto que está sucediendo, me llamó mucho la atención que muchas de las cosas que están pasando, pensamos que los doctores han descubierto estas cosas apenas hace muy poco tiempo en la humanidad, en lo que es el desarrollo de las ciencias médicas, de los avances médicos. Y es cierto, muchos apenas se han establecido como reglamentos o como leyes sanitarias para los hospitales o para los médicos o para los doctores. No hace mucho tiempo. Si lo comparamos con el periodo de existencia de la humanidad, pues es relativamente corto el tiempo en que todos estos avances médicos pues han surgido. Todas estas leyes sanitarias, estas reglas sanitarias que usan los doctores para mantener los quirófanos esterilizados, el equipamiento esterilizado, mantenerse sin contagiarse, cómo evitar contagios, etcétera, etcétera. Pensamos que es realmente nuevo, ¿verdad? Pero cuando vamos a la Biblia nos damos cuenta de que ya existían leyes sanitarias para el pueblo de Dios, y estas leyes sanitarias eran muy avanzadas en comparación con lo que se vivía en esa época, en comparación con lo que las otras naciones y los otros personajes, otros personas que se dedicaban a la medicina o a tratar de curar enfermedades en aquellos tiempos, pues estaban demasiado atrás en ello. Y el pueblo de Dios tenía avances en reglamentos y en leyes sanitarias muy adelantadas a su época, demasiado adelantadas a su época, diría yo. Y me llamó mucho la atención para compartirlo con ustedes porque se me hizo un dato curioso, una información curiosa, si la comparamos con lo que estamos viviendo, que hoy se nos dice que hay que lavar las manos, hay que cubrirnos el rostro, ¿verdad? No tocarnos los ojos, la nariz, la boca. Si agarramos por ahí cosas metálicas en lugares públicos o el carrito del supermercado, hay que desinfectar, hay que sanitizar algo, ¿verdad? En nuestro hogar, mantener todo limpio, mantener nuestras manos limpias, etcétera. Nos dan una serie de reglas, mantener distancia entre uno y otro para no contagiarnos de la enfermedad, y hay una serie de reglas, pero aparentemente, o muchos entendemos que esos son descubrimientos del hombre actual, ¿verdad? Del hombre de hace poco tiempo. Y cuando vi esto en la Biblia dije, bueno, pues es bueno para compartirlo. Es bueno para compartir, es bueno para analizar y para leer como un dato interesante, un dato curioso, ¿verdad? Que podemos comparar con lo que estamos viviendo o se relaciona con lo que estamos viviendo. Bien, hay un escrito por ahí. Todos pensaríamos, bueno, usted va a leer las leyes sanitarias para el pueblo de Dios, pero recuerde que Moisés había sido educado en las universidades de Egipto. Había sido educado con el conocimiento que tenía el pueblo egipcio, que era el más avanzado de la época. Entonces, Moisés pudo haber aprendido todas estas reglas sanitarias de los egipcios, que estaban muy avanzados en muchas áreas, ¿verdad? De la ciencia. Entonces, Moisés, al ser educado como el hijo de la hija de Faraón, pues tuvo los mejores maestros, tuvo las mejores enseñanzas, y muy probablemente Moisés aprendió todas estas reglas de protección sanitaria, de cuidado médico, etcétera, etcétera, pues los ha de haber aprendido muy seguramente de los egipcios. Eso es lo que todos pensaríamos, que Moisés, al ser educado en la mejor universidad que existía en la época, en Egipto, y ser el hijo de la hija de Faraón, un personaje importante, entonces tendría a los mejores maestros, y de ahí lo aprendió. Entonces Moisés lo único que hizo fue escribir lo que ya había aprendido previamente en las unidades de Egipto. Pero cuando vamos y analizamos papiros de la época de los egipcios en cuanto a las conocimientos médicos que ellos tenían, usted se sorprendería, y no tiene nada que ver lo que Moisés le decía al pueblo de las reglas sanitarias con lo que los egipcios pensaban de las reglas sanitarias. Eran del sol a la luna, de la noche y día, eran totalmente opuestos. De hecho, nada más por mencionar un
un documento que es el papiro de Ebers, que es del tiempo de los egipcios de esa época aproximadamente, y narra una serie de formas de curar a las personas, de formas de tratar a las personas y qué remedios utilizar para cierto tipo de enfermedades. Y se sorprendería usted con los ungüentos que ellos tenían, con las medicinas que ellos inventaban para tratar de sanar a las personas. Y no tienen nada de salubres estas medicinas o estos ungüentos o mezclas que ellos hacían para tratar a las personas. Eran algo totalmente fuera de lo que es sanitario. Entonces, Moisés no lo aprendió de ahí. Por ejemplo, en aquellos tiempos tenían como... le voy a dar un ejemplo de lo que aparece en este papiro. Usaban, por ejemplo, excremento de animales o excremento de cocodrilo para curar diversas dolencias o heridas. Usaban mucho excrementos de diferentes animales o la popó de ciertos animales para tratar de curar ciertas enfermedades o ciertas heridas. Con lo cual usted y yo sabemos que si ponemos excremento de animal en una herida, lo más probable es que se va a infectar. Lejos de ayudarnos, nos va a dañar más. Pero los egipcios creían que poniendo estos ungüentos iban a sanar. Y hacían todo tipo de experimentos, hacían todo tipo de mezclas. Usando excremento de animales, excremento de humanos, segregaciones de animales, segregaciones del cuerpo humano para tratar de sanar ciertas enfermedades. Pero usted y yo sabemos que es muy contaminante el excremento de un animal a la hora de tratar a un enfermo que tiene las defensas bajas. Lo vamos a enfermar más. Usted y yo lo sabemos hoy en día. Los egipcios no lo sabían. Entonces, si los egipcios está registrado que no sabían de estos microorganismos, ¿cómo es que Moisés sabía o trataba las enfermedades de una forma como si Moisés conociera que existían los microorganismos, cuando Moisés no tenía el microscopio? Cuando Moisés no sabía que había virus o ciertos tipos de virus o ciertos tipos de bacterias. ¿Cómo lo sabía Moisés entonces? ¿Quién se lo dijo? ¿Quién le dijo esas medidas de higiene a Moisés? Esas medidas de higiene y sanitarias tan avanzadas para los tiempos que Moisés vivió y que los pueblos vivían. Y tenían como que Moisés sabía que existían estos microorganismos, como que alguien se lo dijo. Pero no podemos pensar que lo aprendió en Egipto, porque todos los registros de documentos médicos de los que usaban los médicos egipcios son totalmente insalubres. La mayoría de estos ungüentos, la mayoría de estos remedios, más que aliviar, enfermaban más a la persona. Lleno de microorganismos que podían hacer que la persona se infectara en sus heridas, se dañaran su cuerpo más que aliviarlo. ¿Cómo fue que Moisés descubrió esto entonces? Si no tenía el microscopio. ¿Cómo fue que Moisés sabía, o aparentemente cuando leemos estos pasajes que vamos a leer a continuación, da la idea de que él sabía o se le había declarado de alguna otra forma que existían un cierto tipo de microorganismos que enfermaban el cuerpo? Aunque no los miraba con su ojo desnudo, alguien se lo dijo. Y todos, si usted y yo creemos en Dios, pues rápidamente la respuesta es muy fácil. Pensaríamos, pues Dios se lo declaró, hermano, Dios se lo dijo. Sí, pero para las personas incrédulas buscan cualquier otra interpretación o buscan cualquier otra forma de tratar de explicar lo que Moisés sabía. Y no van inmediatamente a la Biblia. Ellos buscarán interpretar o buscarán en Egipto, en algún documento que en Egipto aparezca para decir, mira, Moisés lo aprendió de los egipcios, Moisés aprendió esto de los egipcios. Y muy seguramente sí, Moisés aprendió muchas cosas de los egipcios. Quizás aprendió el arte de la batalla, estrategia militar, quizás aprendió algo de construcción, porque recuerde que andaba por las construcciones cuando esto pasó con sus parientes, ¿verdad? O con sus hermanos de descendencia, cuando los maltrataban, estaban construyendo todo el pueblo hebreo, haciendo las construcciones de los egipcios. Bueno, pues Moisés probablemente aprendió arquitectura, aprendió construcción, aprendió
cómo guiar a un grupo de personas, aprendió, no sé, estrategia militar, o muchas otras cosas que de haber aprendido con sus maestros egipcios, y de seguro los aprendió, pero las cosas médicas no las aprendió de ellos, y lo sabemos por escritos de los egipcios que no tienen nada que ver con lo que Moisés está diciendo ahora al pueblo de Dios en cuanto a leyes y reglas sanitarias. ¿Cómo lo supo Moisés? Si no había el microscopio en esa época. Y es más, si usted hubiera dicho, los egipcios se lo dijeron. ¿Y cómo supieron los egipcios si no tenían microscopio en esa época? Pero los egipcios no fueron. No hay registros de que los egipcios supieran esto. Ok, encontramos muchas fórmulas. Molían los egipcios dientes de asno y luego mezclaban cosas asquerosas y veneno de tal serpiente una gota y no sé qué del cocodrilo tal cosa y escamas de no sé qué y cabellos de X o Y y este es el remedio, ¿verdad? Nada que ver con la medicina actual que conocemos usted y yo, que se parece más a las leyes de sanidad que da Moisés al pueblo de Dios que lo que usaban los egipcios. Sabemos usted y yo que Dios protegería al pueblo de las pandemias. Y le dice, por ejemplo, en Salmos 91:3, hablando el salmista, dice, Él te librará, hablando de Dios, Dios te librará del lazo del cazador y de la peste destructora. Decíamos en las clases pasadas que era una forma de mencionar, ¿verdad? La peste, la enfermedad, la pandemia, la muerte, la enfermedad que llega y mata a muchas personas. Salmos 91:10 dice, no te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada. Entonces, Dios protegía a su pueblo, tenemos que entender esto. ¿Por qué le estoy leyendo estos pasajes nuevamente? Bueno, la razón por qué estoy leyéndole estos pasajes nuevamente es que primero tenemos que entender que para entender por qué Moisés sabía esas reglas sanitarias, tenemos que entender también previamente que Dios quería proteger a su pueblo. Y no solamente lo quería proteger en el aspecto espiritual, Dios también quería proteger a su pueblo en el aspecto físico, en el aspecto de salud, en el aspecto humano, de salubridad. Tanto así que Dios lo cuidaba que le daba el alimento que el pueblo necesitaba. Le daba el agua que el pueblo necesitaba en medio del desierto. Le daba la sombra en la columna, en la nube, ¿verdad? Para que no les diera el sol de lleno totalmente cuando caminaban y cuando marchaban. Porque sabía que era lo mejor para el cuerpo de ellos, humano. Ir bajo la sombra y no ir bajo los rayos del sol. Igual en la noche les daba una columna de fuego para que se fueran alumbrando y fueran guiándose en medio de la oscuridad. Entonces, Dios cuidaba de su pueblo no solamente en el aspecto espiritual, Dios cuidaba de su pueblo en el Antiguo Testamento, también en el aspecto físico, en el aspecto de salud. Deuteronomio capítulo 7, versículo 15. Dice, y quitará Jehová de ti. Note cómo dice en Deuteronomio. ¿Ok? El Pentateuco, escrito por Moisés, dice, y quitará Jehová de ti toda enfermedad y todas las malas plagas de Egipto que tú conoces, no las pondrá sobre ti. Antes las pondrá sobre todos los que te aborrecieren. Dios te va a cuidar. Le está diciendo Moisés al pueblo de Dios. Dios te va a cuidar, pueblo. Dios los va a cuidar a nosotros. Dios va a quitar toda enfermedad de nosotros. Dios va a quitar todas las malas plagas. Dios iba a tener cuidado también de su pueblo en el Antiguo Testamento. Una forma de cuidar a su pueblo son con reglas de sanidad o reglas sanitarias para que el pueblo de Dios pudiera vivir sin enfermedades, sin pandemias, sin plagas. Inclusive, Dios les da reglas para también, mientras iban en el desierto caminando, a la hora si alguien tenía que hacer sus necesidades fisiológicas, Dios les daba reglas de lo que tenían que hacer. A dónde tenían que dirigirse, qué tenían que hacer un pozo, tenían que tapar, para que eso no se volviera un foco de infecciones. Dios les dio este tipo de reglas al pueblo de Dios. ¿Por qué? Porque Dios se preocupaba de la salud de su pueblo. Estaba en medio de un desierto. Los estaba guiando hacia la tierra prometida. Obviamente los iba a cuidar también en el aspecto de salud, en el aspecto físico.